Hemos escuchado a exmiembros, hemos escuchado a contadores que vieron las finanzas, pero hoy tenemos algo diferente. Algo que la Organización de los Testigos de Jehová no quiere que salga a la luz. Hoy tenemos a alguien que estuvo en las trincheras legales, alguien que defendió a la organización en cortes, alguien que conoce las estrategias legales, las tácticas de silenciamiento, los secretos que solo se discuten en reuniones cerradas con abogados, alguien que escuchó directamente a las víctimas y que ya no pudo seguir defendiendo lo indefendible. Está con nosotros Javier, 58 años, abogado litigante con 30 años de experiencia. Durante 12 años, de 2008 a 2020, fue abogado oficial, contratado por la Organización de Testigos de Jehová para defender casos en múltiples países de Latinoamérica, casos de custodia, casos laborales, casos de discriminación y los más oscuros, casos de abuso sexual infantil, donde la organización era demandada por encubrimiento. Javier vio todo desde el lado de la defensa. Conoce las estrategias que usan para silenciar víctimas, conoce los acuerdos confidenciales, conoce las amenazas veladas, conoce la maquinaria legal diseñada para proteger a la organización a cualquier costo. Y en 2020, después de un caso particularmente devastador donde tuvo que sentarse frente a una víctima de abuso y escuchar su testimonio completo, algo se rompió en él. Ya no pudo seguir. Renunció, perdió contratos millonarios, perdió prestigio en círculos legales conservadores y perdió amigos dentro de la organización, pero ganó su alma. Hoy va a revelar todo, las tácticas legales exactas que Watchtower usa para destruir a víctimas, los acuerdos de confidencialidad que silencian la verdad, las amenazas que hacen a testigos, la coordinación global de defensa legal y el caso específico que lo hizo decir, no puedo seguir siendo parte de esto. Si tienes un familiar considerando demandar a los testigos de Jehová, este testimonio es crucial. Si eres víctima buscando justicia, necesitas escuchar las tácticas que usarán contra ti. Si eres abogado considerando tomar casos contra Watchtower, este es el manual de lo que enfrentarás. Javier, muchísimas gracias por tu valentía monumental al exponer esto. Sé que hay riesgos legales enormes, sé que la organización puede intentar demandarte, pero la verdad necesita luz. Adelante, el espacio es tuyo. Gracias. Voy a ser completamente honesto, estoy aterrorizado de las consecuencias legales de lo que voy a decir, aterrorizado de que intenten destruir mi reputación profesional, aterrorizado incluso por mi seguridad. Pero he cargado este peso durante 4 años y las víctimas merecen que alguien del otro lado finalmente hable. Mi nombre es Javier, tengo 58 años. Soy abogado litigante especializado en derecho civil, laboral y penal con 30 años de ejercicio profesional. No soy ni fui testigo de Jehová, nunca lo fui. Y esa es parte importante de esta historia. Durante 12 años, de 2008 a 2020, fui abogado externo contratado por la Watchtower Bible and Tract Society para defender sus intereses legales en casos en México, Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos. No era empleado de ellos, era contratista externo, firma legal independiente, pero ellos eran mi cliente más grande. Representaban 60-70% de mis ingresos anuales. Estamos hablando de contratos de $200, $400 USD anuales. Y durante 12 años los defendí en docenas de casos, gané la mayoría, era bueno en lo que hacía, muy bueno, pero nunca tuve que defender lo que defendí en los últimos 3 años de ese contrato, y eso cambió todo. Déjenme empezar desde el principio, cómo llegué a trabajar para ellos y qué tipo de casos manejaba inicialmente. En 2008, yo tenía 46 años, abogado establecido con firma pequeña pero respetable, especializado en litigio civil y laboral, buen historial ganando casos, reputación sólida.
Un día recibí llamada de un hermano de Testigos de Jehová, así se llaman entre ellos. Me dijo que su departamento legal había recibido mi nombre como referencia de otro abogado. Necesitamos representación legal en varios casos. ¿Estaría dispuesto a reunirse con nosotros? Yo no era testigo, pero conocía la organización, sabía que tenían dinero, sabía que pagaban bien y honestamente, cliente. Me reuní con 3 hermanos del departamento legal de la sucursal, muy profesionales, muy educados. Me explicaron que enfrentaban varios tipos de casos regularmente. Casos de custodia, padres testigos divorciándose de cónyuges no testigos, peleando custodia de hijos. La organización quería asegurar que niños quedaran con padre, madre, testigo. Casos laborales, exbetelitas demandando por despido injustificado o falta de prestaciones después de años de servicio. Casos de discriminación, testigos demandando empleadores por discriminación religiosa, despedidos por no trabajar ciertos días, por ejemplo. Casos de difamación, testigos demandando a apóstatas o medios que publicaban información falsa sobre la organización. Me ofrecieron contrato generoso, $15, $20 estadounidenses mensuales de retainer, más honorarios por caso. Para firma pequeña como la mía, era gran contrato. Acepté y empecé a trabajar para ellos en 2008. Los primeros años fueron relativamente normales. Los casos que manejaba eran estándar. Caso típico de custodia, padre testigo versus madre no testigo. Argumento del padre: puedo proveer educación moral y espiritual sólida. La madre lleva niño a ambiente mundano con celebraciones paganas. Mi trabajo: presentar al padre como moralmente superior, enfatizar valores familiares de testigos, minimizar restricciones, no celebraciones, no transfusiones, etc., como elecciones religiosas protegidas. Ganaba muchos de estos casos, especialmente con jueces conservadores o religiosos que valoraban moralidad tradicional. Me sentía bien, honestamente, era trabajo, el padre tenía derecho a practicar su religión, el niño estaría bien, o eso me decía. Caso típico laboral: exbetelita demandaba por despido sin liquidación después de 15 años sirviendo. Mi trabajo: argumentar que betelita era voluntario religioso no empleado, sin contrato laboral, sin relación laboral, por tanto sin derecho a liquidación o prestaciones. Ganaba estos casos también. Legalmente el argumento era sólido. Betelitas firmaban documentos reconociéndose como voluntarios. Técnicamente no había relación laboral reconocida por ley. Me sentía bien, era incómodo ver a hombre de 60 años que dio 30 años de su vida sin pensión, sin nada, pero legalmente mi argumento era válido. Caso típico de difamación. Apóstata publicaba blog criticando doctrinas de testigos. La organización demandaba por difamación. Mi trabajo: argumentar que las críticas eran falsas y maliciosas, que dañaban reputación de organización religiosa, que constituían discurso de odio. Ganaba algunos, perdía otros. Dependía de qué exactamente había publicado el apóstata. Si eran opiniones, difícil ganar. Si eran hechos falsos, más fácil. Me sentía bien. Eran casos de libertad de expresión versus protección de reputación, área gris. Pero defendible. Durante los primeros 9 años, de 2008 a 2017, todos mis casos eran de estos tipos, nada que me hiciera cuestionar moralmente. Pero en 2017 todo cambió. Recibí llamada del departamento legal: hermano Javier, necesitamos que maneje un caso sensible, es caso de abuso sexual. Una familia está demandando a la organización alegando que encubrimos abuso de un anciano a su hija menor. Mi estómago se contrajo inmediatamente.
Casos de abuso sexual son los más difíciles emocionalmente para cualquier abogado, pero especialmente cuando estás defendiendo al acusado de encubrimiento. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté. La niña, ahora adulta, alega que cuando tenía 12 años, un anciano de la congregación la abusó sexualmente en múltiples ocasiones, que ella reportó el abuso a otros ancianos y que ellos no hicieron nada porque no había 2 testigos según nuestra política bíblica. ¿Es cierto? ¿No reportaron a las autoridades? No podíamos, no había 2 testigos. Y la Biblia es clara en Deuteronomio 19:15. Se requieren 2 testigos para establecer un asunto. Pero es abuso sexual de una niña. ¿Cómo va a haber 2 testigos? Los abusadores no abusan frente a testigos. Entendemos que es complicado, por eso necesitamos abogado experto como usted. ¿Puede manejar el caso? Dudé. Algo en mi interior me decía que no, pero el contrato era lucrativo y yo era profesional. Todo cliente merece defensa, me dije. Sí, puedo manejarlo. Ese fue mi primer caso de abuso. Y empecé a ver la maquinaria legal que Watchtower tiene perfectamente diseñada para estos casos. Me enviaron a Nueva York, a la sede mundial, para capacitación sobre cómo manejar casos de abuso. Allí me reuní con equipo de abogados de Watchtower, 8 hasta 10 abogados, todos norteamericanos, todos expertos en litigio de abuso, y me dieron lo que llamaban el manual. No era documento oficial con ese nombre, pero era conjunto de estrategias, tácticas y argumentos específicamente diseñados para defenderse de acusaciones de encubrimiento de abuso. Déjenme compartir algunas de las estrategias que me enseñaron y entiendan, estas son tácticas reales que organización usa globalmente. Estrategia 1. Libertad religiosa como escudo. El argumento central. La política de 2 testigos es doctrina religiosa basada en Deuteronomio 19:15 y Mateo 18:16. Obligarnos a actuar sin 2 testigos viola nuestra libertad religiosa protegida constitucionalmente. Esencialmente, nuestra religión nos prohíbe actuar sin 2 testigos. Si nos obligan, están violando primera enmienda NUSA o cláusulas equivalentes en otros países. Es argumento brillante legalmente, porque pone a cortes en posición difícil. Van a forzar a organización religiosa a violar sus creencias y funciona. Muchos jueces, especialmente conservadores, no quieren ser vistos como atacando libertad religiosa. Estrategia 2. Privilegio clerical o secreto de confesión. Argumento. Cuando víctima reportó abuso a ancianos, lo hizo en contexto de confesión religiosa. Los ancianos son como sacerdotes, tienen privilegio clerical de confidencialidad. No pueden revelar lo que se les dijo en confianza religiosa. Esto es técnicamente cierto en muchas jurisdicciones. Sacerdotes católicos tienen privilegio de confesión, rabis también. Algunos estados, países extienden esto a líderes religiosos en general. Entonces el argumento es, ancianos no podían reportar legalmente porque información vino bajo privilegio clerical. Es argumento cínico, porque confesión implica que la víctima confesó algo, cuando en realidad víctima reportó un crimen. Pero legalmente en algunas jurisdicciones el argumento se sostiene. Estrategia 3. Atacar credibilidad de la víctima. Esta es la más sucia y la que más me incomodaba. Me instruyeron en deposiciones y contrainterrogatorios. Debe establecer qué víctima tiene motivo para mentir. ¿Cómo? Pregunte sobre su estatus actual en organización. ¿Fue expulsada? ¿Es apóstata? ¿Tiene resentimiento contra organización? Pregunte sobre su vida personal, promiscuidad, problemas de drogas, problemas mentales, terapia.
Pregunte sobre beneficio económico. ¿Cuánto dinero está demandando? ¿Es su motivación real? Esencialmente, destruir a la víctima en el estrado, hacerla parecer no creíble, vengativa, interesada en dinero, mentalmente inestable. Es táctica estándar en casos de abuso, desafortunadamente, pero es particularmente brutal cuando víctima ya fue traumatizada por el abuso y por el encubrimiento. Estrategia 4. No teníamos deber legal de reportar. Argumento técnico legal. En el momento del abuso no existía ley de reporte mandatorio en esta jurisdicción que aplicara a líderes religiosos. Por tanto, no teníamos deber legal de reportar. Esto es, a veces, cierto. Leyes de reporte mandatorio varían por jurisdicción y han cambiado con tiempo. En algunos lugares antes líderes religiosos no estaban en lista de reporteros mandatorios. Entonces, argumento es, podemos haber tenido deber moral, pero no teníamos deber legal. Y esta es corte de ley, no de moralidad. Nuevamente, cínico, pero legalmente a veces efectivo. Estrategia 5, prolongar el caso hasta agotar a víctima. Esto me lo dijeron explícitamente. Estos casos son maratones, no sprints. Use cada moción, cada apelación, cada táctica procesal disponible para prolongar el caso. Muchas víctimas se cansan, se quedan sin dinero para abogados o se desgastan emocionalmente. Eventualmente muchas aceptan acuerdos pequeños o retiran casos. Es estrategia de desgaste y es efectiva. He visto casos durar 5, 7, 10 años. Víctima al final está exhausta, quebrada y acepta acuerdo de $20, $30 estadounidenses solo para acabar con el sufrimiento. Estrategia 6, acuerdos de confidencialidad férreos. Cuando finalmente llegamos a acuerdo, lo cual siempre preferimos sobre ir a juicio, el acuerdo siempre incluye confidencialidad absoluta. Víctima no puede hablar nunca sobre el caso, el abuso, el acuerdo. Penalidades financieras. Si víctima habla, debe devolver todo el dinero del acuerdo más daños adicionales. Destrucción de evidencia. A veces requerimos que víctima destruya cualquier evidencia o documentación que tenga. Admisión de no wrongdoing. Acuerdo siempre especifica que organización no admite ninguna culpa o negligencia. Estos acuerdos silencian a víctimas permanentemente y protegen a organización de escrutinio público. Durante mi primer caso de abuso en 2017, implementé todas estas estrategias y gané. Bueno, gané, llegamos a acuerdo confidencial antes de juicio. Víctima recibió $50 USD, firmó confidencialidad, caso cerrado, me pagaron muy bien. Bonificación de $30 USD por excelente manejo del caso. Pero algo en mí se sentía sucio. Por primera vez en mi carrera me sentía como si hubiera hecho algo moralmente cuestionable, pero lo racionalicé. Es mi trabajo, todo cliente merece defensa vigorosa, el sistema legal es adversarial. Entre 2017 y 2020 manejé 11 casos más de abuso sexual, 11, en solo 3 años. Cada uno seguía patrón similar. Víctima, ahora adulta, demandaba alegando que fue abusada de niño. Víctima reportó a ancianos. Ancianos no hicieron nada porque no había 2 testigos. Abusador continuó en congregación, a veces con acceso a más niños. Víctima sufrió trauma de por vida. Organización se negaba a admitir culpa. Y yo usaba las mismas estrategias en cada caso. Libertad religiosa, privilegio clerical, atacar credibilidad, prolongar, agotar, acuerdo confidencial. Ganaba a todos o llegaba a acuerdos,
Nunca perdí un caso, me volví experto. Watchtower me refería a cada vez más casos, me pagaban más y más. Llegué a ganar $500 más USD en un año solo de casos de Watchtower, pero cada caso me dejaba más vacío, más incómodo, más asqueado de mí mismo, porque cada vez que me sentaba en deposición frente a víctima, escuchaba historia tras historia tras historia de horror. Tenía 9 años. El anciano me dijo que era educación especial de Jehová. Me amenazó que si decía algo, Jehová me destruiría en Armagedón. Tenía 11 años. Me abusó durante 3 años. Le dije a los ancianos, me preguntaron qué ropa usabas. Provocaste esto. Me hicieron sentir que era mi culpa. Tenía 7 años. Cuando finalmente hablé, me dijeron que no podían hacer nada sin 2 testigos. El abusador siguió siendo anciano otros 10 años. Abusó de otras 4 niñas que yo sepa. Y yo estaba ahí, representando a la organización que permitió eso, defendiendo la política que permitió eso, atacando a la víctima para proteger a la organización. Me iba a casa cada noche y bebía mucho para apagar las voces, las historias, las caras de esas víctimas. Mi esposa notó el cambio. Javier, estás diferente, más callado, más oscuro. ¿Qué está pasando? Nada, solo casos difíciles, pero no era nada, era todo. Y entonces llegó el caso que me rompió completamente, el caso que me hizo decir, no puedo más. Marzo de 2020, justo cuando empezaba pandemia, me llamaron del departamento legal de Watchtower. Hermano Javier, tenemos caso urgente, necesita su experiencia. ¿Qué tipo de caso? Abuso sexual. Pero es complicado, múltiples víctimas, mismo perpetrador. El perpetrador era miembro del cuerpo de ancianos, estuvo en posición de autoridad por 20 años y hay evidencia. Mi corazón se hundió. ¿Qué tipo de evidencia? Cartas. El perpetrador escribió cartas a las víctimas años después, pidiendo perdón por errores del pasado. Las cartas son muy específicas sobre lo que hizo. Entonces, ¿admitió el abuso? Esencialmente sí, pero nunca reportamos a autoridades porque en ese momento, cuando las víctimas reportaron inicialmente, no había 2 testigos de los eventos específicos. ¿Cuántas víctimas? 7 que han dado un paso al frente, posiblemente más. 7 niñas, 7, todas abusadas por el mismo anciano durante 20 años. Y la organización no hizo nada. ¿Por qué me están llamando ahora? Las víctimas se organizaron, contrataron a abogado agresivo, van a corte, hay mucha evidencia. Este caso podría ir a juicio y ser muy público. Necesitamos mejor defensa posible. Me enviaron los archivos. Pasé semana leyéndolos y cada página me enfermaba más. Víctima 1, abusada de los 8 a los 12 años, reportó a los 13. Ancianos le dijeron, no hay 2 testigos, no podemos hacer nada. El anciano siguió en su posición. Víctima 2, abusada de los 10 a los 14 años, su madre reportó a ancianos. Le dijeron, su hija está confundida, no difame a un anciano fiel, sin pruebas. Madre e hija fueron eventualmente expulsadas por causar división. Víctima 3, abusada de los 7 a los 9 años, tan traumatizada que no habló hasta los 25 años. Para entonces ya había pasado mucho tiempo. Víctima 4, abusada a los 11 años. Cuando reportó, los ancianos confrontaron al abusador. Él lo negó. Sin segunda testigo, creemos al hermano anciano. Víctimas 5, 6, 7, historias similares. Todas niñas, todas reportaron. Todas fueron no creídas o ignoradas. Y las cartas, Dios, las cartas, el abusador, ya viejo,
enfrentando su mortalidad, escribió cartas a varias víctimas años después, pidiendo perdón, admitiendo errores, describiendo lo que hizo. Una carta decía: sé que te lastimé cuando eras niña, sé que lo que hice estuvo mal, por favor perdóname, estoy tratando de estar bien con Jehová antes de morir. Otra decía: nunca debí tocarte de esa manera, eras tan joven, yo era tu anciano, abusé de esa confianza, espero que puedas perdonarme algún día. Eran confesiones, admisiones escritas de abuso, y la organización sabía, porque algunas víctimas habían mostrado esas cartas a ancianos cuando las recibieron y todavía no reportaron nada a autoridades. Tuve reunión con departamento legal de Watchtower por videoconferencia. Les dije francamente: este caso es indefendible, hay 7 víctimas, hay cartas de confesión, hay patrón de 20 años. Si esto va a juicio, van a perder vivido y el daño a la reputación será masivo. Deberían considerar acuerdo generoso inmediatamente. Respuesta: no podemos establecer precedente de acuerdos grandes. Eso abrirá puertas a miles de casos similares. Debe defender este caso vigorosamente. Use todas las estrategias. Si es necesario, iremos a juicio. ¿Entienden que hay 7 víctimas y confesiones escritas? Entendemos. Pero nuestra posición es firme. La organización no actuó ilegalmente. Seguimos nuestra política religiosa. Libertad religiosa nos protege. Esto no es sobre legalidad técnica. Es sobre 7 niñas que fueron abusadas y la organización no hizo nada. Hermano Javier, con todo respeto, su trabajo es defendernos legalmente, no cuestionar nuestras políticas. ¿Puede hacer el trabajo o no? Me quedé callado. Por primera vez en 12 años, no supe qué decir. Déjenme revisar el caso más a fondo. Le respondo en una semana. Esa semana fue el infierno. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de esas 7 niñas en las fotos que habían incluido en la demanda. 7 niñas sonrientes en fotos de congregación, sin saber que el anciano sonriente a su lado las abusaría, sin saber que cuando reportaran nadie las protegería. Mi esposa finalmente confrontó: Javier, ¿qué está pasando? No has dormido en días, apenas comes. Estás bebiendo más, habla conmigo. Y exploté, le conté todo, los casos, las víctimas, las tácticas, el dinero, la culpa, todo. Ella me escuchó en silencio y cuando terminé dijo algo que cambió mi vida. Javier, te conozco 25 años, te casaste conmigo con valores, con ética, con moral. El hombre que me estás describiendo no es el hombre que amo. ¿Cuándo perdiste tu alma y vale la pena el dinero? Lloré. Por primera vez en años, lloré como niño. No sé qué hacer. Si renuncio al caso, pierdo el contrato. Pierdo 70% de mis ingresos. ¿Cómo sostenemos la casa? ¿Cómo pago universidad de los niños? Encontraremos la forma. Pero no puedes seguir vendiendo tu alma, no puedes seguir destruyendo víctimas para proteger organización que permitió su abuso. No puedes. Tenía razón, sabía que tenía razón. Al día siguiente llamé al departamento legal de Watchtower. No puedo tomar este caso. ¿Por qué no? Porque es moralmente indefendible. 7 niñas fueron abusadas. La organización sabía o debió saber. No hicieron nada. Y ahora quieren que yo destruya a esas víctimas en corte para proteger la imagen de la organización. No puedo hacerlo. Hubo silencio. Luego, hermano Javier, entienda que si se niega a este caso, estaremos terminando nuestra relación contractual completa. No solo este caso, todos los casos. Lo entiendo.
está renunciando a $400, $500 estadounidenses anuales. Lo entiendo. ¿Está seguro de esta decisión? Completamente seguro. Muy bien, consideramos esto como terminación de contrato. Le enviaremos documentación. Esperamos que mantenga confidencialidad de todo lo que manejó durante su tiempo con nosotros. Por supuesto, confidencialidad attorney-client se mantiene. Y así terminó 12 años. Cientos de casos, millones de dólares en honorarios. Todo terminó con una llamada de 5 minutos. Los siguientes meses fueron brutales financieramente. Perdí 70% de mis ingresos de un día para otro. Tuve que recortar gastos. Tuve que decir a mis hijos que no podía pagar universidad privada que habían planeado. Tuve que vender mi auto. Pero algo extraño pasó. Empecé a dormir de nuevo. Empecé a comer de nuevo. Empecé a poder verme en el espejo de nuevo, porque no estaba más defendiendo lo indefendible. Y entonces, 3 meses después, recibí llamada que no esperaba. Era abogado representando a las 7 víctimas en el caso que rechacé. Señor Javier, mi nombre es Carlos Méndez. Represento a las víctimas en el caso contra Watchtower que usted rechazó. Mi corazón se aceleró. Sí, ¿qué puedo hacer por usted? Watchtower contrató otro abogado. El caso está procediendo, pero las víctimas me pidieron que contactara. Ellas saben que usted renunció al caso y quieren hablar con usted, hablar conmigo. ¿Por qué? Porque quieren entender. Quieren saber por qué abogado que defendió a Watchtower en tantos casos de repente renunció. Quieren saber si hay algo que deba saberse. Entendí lo que estaba pidiendo. Querían información, insider information, sobre las tácticas de Watchtower. No puedo violar confidencialidad attorney-client. Lo entiendo, pero ¿estaría dispuesto a reunirse con ellas? Solo escuchar, sin compromiso. Dudé. Legalmente era área gris, éticamente también, pero pensé en esas 7 niñas, ahora mujeres adultas, todavía luchando por justicia. Sí, me reuniré con ellas. Una semana después estaba en sala de conferencias frente a 7 mujeres, edades de 25 a 40, todas con caras de trauma, todas con historias de dolor, y me contaron, no en legalese, no en deposiciones, sino como seres humanos, me contaron del abuso, del trauma, de reportar y no ser creídas, de ser expulsadas cuando insistieron, de años de terapia, de relaciones destruidas, de confianza rota. Una mujer, la que fue abusada desde los 8 años, me miró directo a los ojos y preguntó: usted defendió a Watchtower en casos como el mío durante años. ¿Cómo pudo ver nuestras historias y todavía defender la organización que permitió esto? No tenía buena respuesta, solo la verdad, porque me pagaban mucho dinero y porque me convencí que mi trabajo era solo defensa legal, no juicio moral. Me equivoqué, profundamente me equivoqué, y lo lamento más de lo que las palabras pueden expresar. Otra mujer preguntó: ¿por qué renunció a nuestro caso específicamente? Porque 7 de ustedes fue demasiado. No pude más racionalizar, no pude más pretender que estaba solo haciendo mi trabajo. Vi las cartas, vi la evidencia, vi que la organización sabía y conscientemente eligió no actuar. Y no pude ser parte de destruirlas a ustedes para proteger eso. Hubo silencio largo. Luego una de ellas, la más joven, dijo: gracias por al menos tener conciencia al final. Muchos abogados no la tienen. Entonces el abogado Carlos preguntó: señor Javier, no le estoy pidiendo que viole confidencialidad, pero si estuviera escribiendo artículo académico sobre tácticas legales comúnmente usadas en casos de abuso institucional, ¿qué incluiría?
entendí, estaba dándome salida. Hablar en términos generales, no específicos del cliente, incluiría estrategias de prolongación para agotar a víctimas financiera y emocionalmente. Incluiría tácticas de atacar credibilidad de víctimas, enfocándose en vida personal, salud mental, motivos financieros. Incluiría uso de privilegio clerical para evitar revelar información. Incluiría acuerdos de confidencialidad diseñados para silenciar víctimas permanentemente. Carlos tomaba notas. Y si organización tiene política religiosa que contribuyó al abuso o encubrimiento, se usaría libertad religiosa como escudo. Argumento que política es doctrina religiosa protegida constitucionalmente, que forzar cambio viola derechos religiosos. ¿Qué aconsejaría a abogados representando víctimas contra tales tácticas? Documenten todo, cada email, cada mensaje, cada interacción, busquen patterns. Un caso es anécdota, pero 5, 10, 20 casos con mismo patrón es práctica institucional. Vayan a medios si es necesario. La corte de opinión pública a veces es más efectiva que corte legal y nunca acepten acuerdos de confidencialidad que silencian completamente a víctimas. Negocien acuerdos que permitan al menos hablar sobre hechos generales. Hablamos por 3 horas, no violé confidencialidad de ningún caso específico, pero les di roadmap de qué esperar. Cuando me iba, una de las mujeres me abrazó y dijo, gracias por elegir correcto al final. Eso significa más de lo que sabe. Lloré todo el camino a casa. Ese caso eventualmente fue a juicio. Duró 8 meses y las víctimas ganaron. Jurado otorgó $7 millones USD en daños compensatorios y $3 millones en daños punitivos. La decisión se basó en encontrar que Watchtower negligentemente falló en proteger a menores en su cuidado y conscientemente encubrió abuso para proteger reputación institucional. Fue una de las sentencias más grandes contra Watchtower en Latinoamérica. Y aunque yo no estuve involucrado directamente en esa victoria, una pequeña parte de mí siente que contribuí al guiar a las víctimas sobre qué esperar. Desde 2020 mi vida cambió completamente. Financieramente ha sido difícil. Perdí contrato más lucrativo. Tuve que reconstruir práctica desde cero enfocándome en otros clientes. Pero emocionalmente, espiritualmente, me siento libre, me siento limpio por primera vez en años. Y he dedicado parte de mi práctica ahora a representar víctimas pro bono cuando es necesario, porque entiendo las tácticas que enfrentarán, porque puedo anticipar cada movimiento que defensa hará. He ayudado en 5 casos más contra Watchtower desde entonces, como abogado consultor o co-counsel, y hemos ganado 3, llegado a acuerdos favorables en 2. Ahora déjenme compartir exactamente las tácticas que Watchtower usa y cómo contrarrestarlas. Táctica 1, libertad religiosa como escudo. ¿Cómo la usan? Nuestra política de 2 testigos es doctrina religiosa. Forzarnos a ignorarla viola libertad religiosa. ¿Cómo contrarrestarla? Argumentar que libertad religiosa no protege negligencia que causa daño a terceros. Usar precedentes donde cortes han limitado libertad religiosa cuando pone en peligro a niños. Padres no pueden negar tratamiento médico salvador a hijos por creencias religiosas. Argumentar que proteger niños de abuso supera derecho a política religiosa dañina. Táctica 2, privilegio clerical. ¿Cómo la usan? Ancianos no podían revelar porque información vino bajo privilegio de confesión clerical. ¿Cómo contrarrestarla? Argumentar que privilegio clerical es para proteger confesiones de penitentes, no reportes de víctimas.
Víctima reportando abuso no es confesión, es pedido de ayuda. Además, muchas jurisdicciones tienen excepciones a privilegio clerical cuando involucra abuso de menores. Investigar leyes locales sobre reporte mandatorio. Táctica 3. Atacar credibilidad de víctima. ¿Cómo la usan? Preguntas sobre vida sexual, salud mental, uso de sustancias, motivos financieros, estatus en organización. ¿Es apóstata amargada? ¿Cómo contrarrestarla? Moción de limine antes de trial para limitar líneas de interrogatorio a lo relevante. Argumentar que vida sexual consensual adulta es irrelevante para abuso de menor. ¿Qué problemas de salud mental son frecuentemente resultado de trauma de abuso, no evidencia de no credibilidad? Preparar testigo experto en trauma para explicar al jurado por qué víctimas a menudo tienen vidas complicadas como resultado de abuso. Táctica 4. No había deber legal de reportar. ¿Cómo la usan? En el momento, líderes religiosos no estaban en lista de reporteros mandatorios en esta jurisdicción. ¿Cómo contrarrestarla? Argumentar deber bajo teoría de negligencia común. Organización tenía relación de confianza con menor, por tanto tenía deber de cuidado. Argumentar que incluso sin deber legal de reportar había deber de proteger, deberían haber removido abusador de posiciones con acceso a niños. Buscar evidencia de conocimiento de patrón múltiples víctimas igual a patrón establecido. Táctica 5. Prolongación del caso. ¿Cómo la usan? Mociones interminables, apelaciones, demoras, tácticas procesales para agotar a víctima. ¿Cómo contrarrestarla? Buscar financiamiento para litigio largo, crowdfunding si es necesario, considerar demandas de clase para distribuir costos, mantenerse firme, no aceptar acuerdos bajos por desesperación, mantener a víctima apoyada emocionalmente para que no se rinda. Táctica 6. Acuerdos de confidencialidad férreos. ¿Cómo la usan? Ofrecen acuerdo generoso solo si víctima firma confidencialidad completa, silencia a víctima, protege reputación. ¿Cómo contrarrestarla? Nunca aceptar confidencialidad absoluta. Negociar derecho de víctima a hablar sobre hechos no monto específico del acuerdo. Argumentar que confidencialidad que previene a víctima advertir a otros sobre peligro es contra política pública. Si víctima debe aceptar confidencialidad por necesidad financiera, asegurar excepciones para cooperación con autoridades y protección de otros niños. Táctica 7. No admisión de culpa. ¿Cómo la usan? Todos acuerdos incluyen sin admitir negligencia o culpa. ¿Cómo contrarrestarla? Puede ser difícil evitar esto, pero al menos asegurar que organización no pueda usar acuerdo como evidencia de que acusaciones eran infundadas. Negociar lenguaje que permite a víctima al menos decir el caso fue resuelto sin implicar que sus acusaciones eran falsas. Táctica 8. Presionar a víctima dentro de congregación. ¿Cómo la usan? Mientras caso está procediendo, usan influencia dentro de congregación para presionar a víctima. Ancianos la llaman. Familia le ruega no difamar a organización de Jehová. Amigos cortan contacto. Amenaza implícita o explícita de expulsión. ¿Cómo contrarrestarla? Documentar toda comunicación. Si llega a nivel de acoso, considerar orden de restricción. Argumentar a juez que presión indebida a víctima es obstrucción de justicia. Buscar declaraciones de otros exmiembros que experimentaron presión similar establece patrón de intimidación. Táctica 9. Destruir o esconder evidencia. ¿Cómo la usan?
Archivos fueron destruidos según política de retención de documentos. No tenemos registro de ese reporte. Esas notas de ancianos son confidenciales y privilegiadas. ¿Cómo contrarrestarla? Discovery agresivo temprano. Moción para preservar evidencia inmediatamente al inicio del caso. Si hay evidencia de destrucción intencional, argumento de spoliation of evidence pide que jurado pueda inferir que evidencia destruida era desfavorable para defensa. Táctica 10. El abusador era rogue, no representa a organización. ¿Cómo la usan? El abusador actuó solo. Sus acciones no reflejan nuestra organización. No podemos ser responsables por acciones individuales de miembros. ¿Cómo contrarrestarla? Argumentar que organización es responsable bajo teoría de negligent supervision. Colocaron abusador en posición de autoridad, le dieron acceso a niños, no lo supervisaron adecuadamente. Más importante, argumentar que el encubrimiento es la negligencia de organización, no solo el abuso inicial. El abusador puede haber abusado, pero la organización encubrió. Para víctimas, considerando demandar, mi consejo, documento todo desde el principio, cada interacción con ancianos, cada email, cada mensaje, cada reunión, fechas, nombres, testigos, todo. Busque abogado con experiencia específica en casos contra organizaciones religiosas. No cualquier abogado de lesiones personales. Necesita a alguien que entienda las tácticas únicas usadas. Prepárese mentalmente para batalla larga. Estos casos raramente se resuelven rápido. Puede tomar años. Asegúrese de tener apoyo terapéutico durante el proceso. Conéctese con otras víctimas. Hay fuerza en números. Casos de clase o múltiples demandas simultáneas tienen más impacto. No se deje intimidar por amenazas de apostasía o expulsión. Buscar justicia legal no es apostasía, es su derecho civil. Si organización la expulsa por demandar, eso es retaliación y puede ser evidencia adicional en su caso. Considere ir público si es seguro. Medios de comunicación, redes sociales, dentro de límites legales. Atención pública crea presión sobre organización. No acepte primer acuerdo ofrecido. Probablemente será bajo. Es táctica para cerrar caso rápido. Consulte con abogado sobre valor justo. Para la organización de Watchtower, si alguien está viendo esto, cambien la política de 2 testigos en casos de abuso infantil. Es inmoral, es dañina y cada vez más está siendo vista como legalmente negligente por cortes. Reporten todo caso de abuso alegado a autoridades inmediatamente. No investiguen internamente primero. No hay lado negativo en reportar. Si alegación es falsa, investigación profesional lo determinará. Dejen de silenciar víctimas con acuerdos de confidencialidad. Está mal. Permite que abusadores continúen en otras congregaciones. Pone a más niños en riesgo. Sean transparentes sobre número de casos, reportes a autoridades, acciones tomadas. Si tienen nada que esconder, entonces no escondan. Y abogados considerando representar a Watchtower en estos casos. Sé que el dinero es tentador, créanme, lo sé, gané millones, pero pregúntense, ¿pueden vivir consigo mismos destruyendo víctimas de abuso para proteger organización que permitió ese abuso? ¿Pueden verse en el espejo después de interrogar a mujer de 30 años sobre su vida sexual para desacreditar su testimonio de ser abusada a los 8 años? ¿Vale la pena el dinero? Para mí, al final, no valió. Mi nombre es Javier, tengo 58 años. Fui abogado defensor de testigos de Jehová durante 12 años. Gané casi todos mis casos, gané millones de dólares y perdí mi alma en el proceso. Pero la recuperé cuando tuve el valor de decir no más.
Si mi testimonio ayuda a una sola víctima a buscar justicia, si ayuda a un solo abogado a reconsiderar representar a organizaciones que encubren abuso, si ayuda a una sola persona a entender las tácticas usadas contra víctimas, valió la pena el riesgo de compartirlo. Las víctimas merecen justicia, merecen ser creídas, merecen que abogados luchen por ellas, no contra ellas. Y organizaciones que encubren abuso merecen ser responsabilizadas legalmente, financieramente y moralmente. Gracias por escuchar. Y a las víctimas viendo esto, no están solas. Hay abogados que lucharán por ustedes. Hay justicia posible. Solo necesitan tener el valor de buscarla y no rendirse hasta conseguirla.